Samuel se encuentra en un tiempo donde solamente hay silencio y donde lo único lo cual está sucediendo en su vida es precisamente eso: silencio. Dile a tu vecino: silencio. Es increíble que muchas de las veces podemos vivir y existir en esta vida con la ausencia de la voz de Dios. Yo no sé cómo es que el pueblo de Dios había aprendido, acostumbrado a vivir sin oír la voz de Dios. La ausencia de la voz de Dios en sus vidas era su nuevo normal. Bueno, Dios no ha hablado, Dios no habla, Dios no hablará. La palabra de Dios escaseaba en aquellos tiempos. Y es evidente poder llegar a la conclusión que es posible encontrarte viviendo, en realidad existiendo, porque te has acostumbrado a vivir sin Dios. Oh my God, Dios es tan real. Dios es más real que tú y yo. Dios es más real que el hombre y la mujer que tú ves en tu espejo cada mañana. Dios es tan real, pero en la esencia del ser humano, no sé por qué, existe una coincidencia horrenda, desconstructiva, que nos hace pensar que podemos vivir sin la voz de Dios, sin la palabra de Dios en nuestra vida. Y yo no hablo de una estancia religiosa, porque lo más grande que puede suceder y la palabra que se infunde en tu espíritu no solamente es en un día domingo, sino en tu lunes, en tu martes, en tu miércoles, en tu jueves, viernes y sábado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama tanto que Él no solamente tiene palabra para ti un día domingo. Él no solamente tiene palabra para ti cuando ves una predicación a través de las redes sociales del pastor Jay. Dios tiene palabra para ti en tu lunes. Dios tiene palabra para ti en tu martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y aunque Dios tenga palabra para mí, yo tengo que proponerme a querer escucharlo. Seamos honestos, es tan fácil ignorar la voz de Dios que aún por más que Dios esté hablando, tú y yo no podemos escucharle por el simple hecho de que nos hemos acostumbrado y pensamos y creemos que podemos coexistir sin Dios, sin la palabra de Dios y sin la presencia de Dios. Sin embargo, es bueno saber que para una comunidad acostumbrada a ya no oír la voz de Dios, siempre habrá un Samuel. Y creo que hoy le estoy hablando a Samueles en este lugar. Tú hoy viniste a este lugar. Tú hoy estás mirando este mensaje también a través de las redes sociales, pudiendo hacer cualquier otra cosa, porque hay una hambre dentro de ti, el cual te hace tener la audacia de querer oír la voz de Dios. Y esa es la misma característica que Samuel tenía. Él se había cansado de oír a los sacerdotes del templo. Él quería oír la voz de Dios. Y había algo, oh my God, que lo provocó a perseguir la presencia del Señor. Quiero que le digas a tu vecino: Dios va a romper tu silencio. Dios no solamente le habla a Samuel, no solamente fue una voz audible del cielo. La palabra del Señor dice lo siguiente: y vino Jehová. Repite después de mí: y vino Jehová. Y, oh, están bien callados. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. La presencia del Señor físicamente manifestada entró al lugar. Es increíble que cuando tú anhelas algo tanto de Dios, Dios te va a exponer a temporadas de silencio, temporadas donde aparentemente va a parecer ser que Dios no está obrando. Por más que tú busques, por más que tú ores, por más que tú saltes, desmarometas, brinques, grites y cantes, no va a suceder absolutamente nada. Pregúntale a Samuel. Él ministraba a Dios, mas Dios no le había hablado. Aún la palabra de Dios no se le había sido revelada. Y es increíble que
aún en medio del silencio, Dios se decidió a hablarle por el simple hecho de que Él estuvo dispuesto a permanecer y a perseguir lo que otros no estaban dispuestos a perseguir y a querer escuchar. Hoy el mensaje que Dios me daba para ti es el siguiente: Dios va a romper tu silencio. Quizás has vivido por una temporada de silencio y yo no sé cuál pueda ser tu temporada de tu silencio. Tus oraciones no contestadas, tu cuerpo enfermo, tus finanzas por los suelos, tu esperanza decaída, tu fe quebrantada ya, sin fuerza, desanimado, decepcionado, porque Dios no ha hecho las cosas a tu tiempo. Yo no sé cuál sea el nombre de tu temporada de silencio, pero hoy quiero hablarte de parte de Dios. Y quiero decirte que no te sorprendas que tarde o temprano Dios va a romper ese silencio. Porque cosas que tú has hecho en privado, créeme, Dios las ha visto. Dios miró, escúchame, Dios miró los sacrificios de Samuel. Dios miró la anticipación, la expectativa, el amor y el deseo de Samuel por oír de él, por estar donde Dios está. Y créeme que Dios sabe lo que tú necesitas. La palabra del Señor dice: yo tengo más cosas que darte que las que tú puedas pedirme. Samuel solamente pidió oír de Dios, pero Dios no solamente lo deja con el oír de su voz, sino que luego Samuel se convierte en profeta, en sacerdote y en juez, porque Dios siempre te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo. Hoy yo quiero que tú recibas este mensaje profético de parte de Dios para tu vida. Tú has orado, tú has permanecido, tú has querido verdaderamente servir al Señor, cumplir su voluntad. Pues permíteme decirte lo siguiente: Dios va a romper el silencio. No solamente Dios te va a hablar, sino que Dios va a llegar. Dile a tu vecino: Dios va a llegar. Dios no solamente habló, Dios llegó y se paró en donde Samuel estaba. Dios tiene una forma extraordinaria de llegar en los momentos cuando tú y yo menos pensamos que Él va a llegar. ¿Por qué no llegó en la mañana? ¿Por qué no llegó cuando Samuel fue a comprarse un Starbucks? ¿Por qué no fue cuando Samuel andaba en el gimnasio haciendo cardio y ejercicio? ¿Por qué Dios no le habló cuando él estaba cenando, almorzando o comiendo? Dios literalmente se espera a hablarle hasta que él llega a su lugar de descanso, por cuanto estaba dormido. Dile a tu vecino: no te duermas. Y no te estoy hablando de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No es eso. Estoy hablando de tu estancia de ser. Porque Samuel se duerme, y justamente cuando él se duerme es que Dios llega. Yo no conozco honestamente la estancia de cómo se sentía Samuel. La palabra del Señor no lo dice, pero usando un poco de mi imaginación puedo llegar a la conclusión, conociendo la esencia humana la cual portamos por afuera. Es evidente poder decir que el ser humano es muy fácil en desanimarse, en decepcionarse y en querer regresar hacia donde uno estaba. Y aunque yo no conozco la estancia de Samuel en sus emociones, en su mente, en ese mismo instante, pero yo conozco la esencia de quién Dios es. Y Dios usualmente siempre se aparece y llega cuando ya tú y yo casi estamos por darnos por vencidos. Si tú dices: no, tú eres un mentiroso, y voy a orar por ti antes de irnos de este lugar, y también por ti en las redes sociales. Cuando ya casi nos damos por vencidos, ahí es cuando Dios llega. Y no conozco la estancia de Samuel, pero conozco la estancia de Dios, y puedo llegar a la conclusión que muchas de las veces donde tú ya te estabas preparando para dormirte es donde Dios va a llegar a despertarte. Alguien diga amén en este lugar. Oh my God, si tú lo crees, alaba al Señor. Tú sabes muy bien que había circunstancias en tu vida que ya por poco te ponían a dormir, pero fue en ese momento cuando la gloria de Jehová llegó a visitar.
debilitarte. La falta de respuestas en oración por poco te ponían a dormir, pero fue en ese momento donde Dios llegó. Por poco la enfermedad te ponía a dormir y te sepultaba en una tumba, pero ahí fue cuando Dios llegó. Hoy vine para decirte de parte de Dios que Dios va a llegar. Dios va a llegar a tu circunstancia redundante, a tu depresión. Dios va a llegar a la ansiedad. Dios va a llegar a tu tristeza. Dios va a llegar. De hecho, puede ser posible que a veces Dios necesita silencio para poder hablar. A veces Dios necesita que estés dormido para venir a despertarte. A veces Dios necesita que estés enfermo para poder sanarte. A veces Dios necesita que estés triste para darte alegría. A veces Dios necesita que estés lamentándote para convertir tu lamento en danza. A veces Dios necesita que estés pobre para enriquecerte. Yo no sé a quién le vine a hablar hoy en este día, pero vine para decirte que a veces Dios necesita un problema para poder manifestarse. A veces Dios necesita el silencio para poder hablar. A veces Dios necesita que te duermas para venir a sacudirte el polvo y levantarte y decirte que aunque tú pensabas que yo no iba a responder a tus oraciones, este es el día de tu iluminación. Aunque está de noche, pero Dios se decidió a hablar con Samuel. Es increíble que cuando Dios se decide a hacer algo contigo, no hay nadie. Repite después de mí a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Nadie. 1, 2, 3. Nadie. No hay nadie que pueda hacer a Dios cambiar de opinión. Dios se decidió a hablar con Samuel, y aunque la primera vez no lo escuchó, Dios, por cuanto estaba decidido a hablar con Samuel, le habló una segunda vez, y Samuel no reconoció la voz, pero Dios estaba determinado a hablarle a Samuel, así que le habló una tercera vez. Repite después de mí: tercera vez. Y ni aún así Samuel reconoció la voz de Jehová. Pero por cuanto Dios estaba decidido a hablarle a Samuel, a él no le importó que Samuel en su inocencia no pudo reconocer la voz de Dios a la primera vez, a la segunda vez, ni a la tercera vez. Hay muchos de ustedes que Dios a ti te ha hablado una y otra y otra y otra y otra vez, y tú no has entendido lo que Él quiere para tu vida. Pero yo le doy gracias a Dios que aunque yo no pude reconocer el día de mi visitación, Él trajo iluminación para que entonces pudiera entender lo que Él quería hacer en mi vida. Tú que hoy estás en este lugar, tú que hoy me ves a través de las redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Instagram, yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado y tú no has podido discernir la voz de Dios. Dios siempre va a poner a un Elí con experiencia para que te diga: es Dios quien te está hablando. Y muchas de las veces pensamos y vemos lo más malo en la vida de Elí, pero se nos olvida poder otorgar que aunque Elí había estado dormido, él tenía experiencia, él tenía sabiduría, y él pudo decirle a Samuel que era la voz de Dios. Tú solamente toma lo bueno de la gente y desecha lo malo de la gente, porque si Samuel hubiera dicho: no, pero este señor Elí, sacerdote, mira cómo vive su vida, mira cómo sus hijos viven su vida, él está mal de su mente, ¿cómo va a ser Dios? Samuel tenía la humildad de poder reconocer que aunque Elí no estaba ya en el plan de Dios, él aprendió a tomar lo bueno de Elí y a rechazar y desechar lo malo. Hay personas en tu vida que tú solamente tienes que tomar las cosas buenas y desechar las cosas malas, porque quieras que no, de una forma o de otra, Dios los va a usar para que sean de bendición en tu vida. Elí le dijo a Samuel:
Samuel, es Dios quien te está hablando. Elí no podía oír a Dios, pero él había reconocido que había llegado el tiempo que Samuel lo escuchara. Llegará tu tiempo para que escuches la voz de Dios. Llegará tu tiempo de bendición. Llegará tu tiempo de prosperidad. Llegará tu tiempo de multiplicación. Llegará tu tiempo de promesas siendo cumplidas y realizadas en tu vida. El diablo se equivocó. Él pensó que te iba a dejar en silencio, pero él no contaba con la astucia de Dios. Dijera el Chavo del 8, no contaban con mi astucia. No sé quién lo dice. Un poco de risa por ahí, pero no contaban con la astucia de Dios. Muchos, escúchame, muchos pensaban que Samuel se iba a quedar escuchando silencio, pero sin darse cuenta llegó el día. Dile a tu vecino, el día va a llegar. Oh my God. Si pudiste adorarme en silencio, yo también te hablaré en silencio. Si lograste amarme aún teniendo nada, podrás amarme teniéndolo todo. Oh my God, si pudiste creerme en medio de la adversidad, en medio del silencio, Dios te va a decir, te voy a bendecir en público. Hubo cosas que el diablo pensaba que te ibas a quedar en ridículo. Oh Samuel, te vas a quedar ahí escuchando puro silencio. Tú no contabas con la astucia de mi Dios, que aunque tú me juzgaste de loco y pensabas que danzaba junto al arca de pacto y ministraba en la presencia de Dios a solas, fue a solas lo que hizo que Dios llegara a su soledad. Dios va a llegar a tu soledad para despertarte. Yo no sé qué sueños tú pensabas que era ya demasiado tarde y que era tiempo de apagar la luz y irte a dormir. Hay una luz mayor que es la lámpara de Jehová, y la lámpara de Jehová es la palabra de Dios, lumbrera a mi camino. Samuel, quizá apagaste la lámpara, pero la lámpara de Dios va a llegar a ti. La iluminación de Dios te va a sorprender de una forma como tú nunca habías imaginado. Alguien tiene 10 segundos para glorificar el nombre de Dios. Él te va a sorprender. 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 Dije, Él te va a sorprender. Él te va a sorprender. No te quedarás en silencio. No te quedarás en silencio. Aprende a hacer lo que Samuel hacía. Él hacía ruido en el silencio. Ministraba a Dios en el silencio. A veces no tienes que esperar que haya ruido. A veces tú tienes que hacer el ruido. A veces no tienes que esperar que Dios te llame. A veces tú tienes que llegar. Así como llegó la mamá de Samuel, que por poco parecía que estaba ebria, y Elías y tal pensó, porque su fe era tan grande que ella no esperó. Escúchame, a ella no le importó ni esperó que Dios le llamara, sino que ella fue a la casa de Jehová, y Dios puso en ella, a través de su esposo Elcana, la promesa que era Samuel. Yo no sé si hoy tú te encuentras como Samuel, creyendo en el silencio. Pues permíteme decirte que también la madre de Samuel aprendió a creer en silencio. Hay una arte en el silencio. Hay una presencia en el silencio. A veces Dios guarda silencio para ver qué tanto es que tú quieres su presencia. Oh my God, puede ser posible que la razón detrás de tu silencio sobre esa área que solamente tú conoces no es la ausencia de Dios, sino que Dios te está diciendo: ven un poco más profundo. 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 Tú que me estás mirando por las redes, Dios hoy te está diciendo: ven un poco más profundo. Ven un poco más profundo. En tu lugar secreto. Ya. Tú estás llorando porque estás comenzando a sentir la presencia del Señor, que te está diciendo: ven un poco más profundo.
Ven un poco más profundo. Yo no sé en qué lado de la historia te puedes encontrar. Quizá como Samuel, pero quizá te encuentres como Hannah, la cual pensó y imaginó que nunca tendría un hijo. Ella solamente quería un hijo, pero Dios le dio un profeta, Dios le dio un sacerdote y Dios le dio un juez. Lo que tú portas en tu vientre es más de lo que tú le has pedido al Señor. Yo te voy a bendecir y será una bendición rebosante. Tu generación será como las estrellas. Abraham, sin poder tener ni concebir ningún hijo, se esperó hasta el último momento y pudo concebir el hijo de la promesa. Abraham, en la noche oscura, con muchísimos años ya de edad, donde algunos científicos establecen que es imposible tener un hijo a esa edad, pero es que Dios así trabaja. Te lo digo por experiencia. Dios trabaja en el silencio. Moisés, creyendo que ya su vida se había terminado, que su asignación había concluido, pero apareció una zarza ardiendo y la voz de Dios salía de la zarza y le dijo: aunque por 40 años tú pensaste que jamás regresarías a Egipto a libertar a tu pueblo, y aunque tú olvidaste esto, yo nunca lo olvidé. Oh my God. Hay cosas que tú ya has olvidado, que Dios aún no ha olvidado. Para Samuel fue una aparición física. Para su madre, el Espíritu Santo la llenó a tal magnitud que ella parecía que estaba bajo sustancias alcohólicas, por decirlo de esta forma. Yo te estoy diciendo, Dios no va a bendecir a un monito peinado, perfumado, bañado, bien trajeado. Dios va a responder a alguien que literalmente deje todo lo que tenga que hacer. Así como el rey David se despojó de sus vestimentas reales y comenzó a adorar a Dios. Oh my God. Si el maquillaje se te tiene que escurrir, que se te escurra, pero lleva en tu vientre la promesa de Dios. Dile al Señor: háblame en el silencio. Háblame en el silencio. Háblame en el silencio. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Dios hoy está llegando a tu silencio. ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que tú has pedido? Oh, claro que Dios lo sabe. ¿Tú crees que Dios te va a dejar así? ¡Ja! Danzando en silencio, cantando en silencio, cantando con cadenas. ¿Tú crees que Dios te va a dejar así? Durmiendo junto a la presencia. Hoy Dios vino a despertarte y vino a decirte que ni por tu mente pase que te vas a quedar así. Que ni por tu mente pase que tus hijos se van a quedar así. Ese hijo que se fue de casa, él va a regresar. Esa enfermedad en tu cuerpo, Dios te va a sanar. Esa tristeza que no te deja en paz, oh, se va a ir. Hoy vine a hablarle a Samueles en este lugar. I can't speak to every Samuel in this place. Close your eyes. Dios no te va a dejar así. Muros rodeando estaban. No cayeron a la primera, a la segunda, a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta vez.
ni aún cayeron a la séptima vez. Cayó cuando gritaron después de la séptima vez. Te estoy diciendo, hay algo poderoso cuando tú abres tus labios. El enemigo quiere convencerte que porque nada ha cambiado a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, él quiere convencerte para que te quedes en silencio. Los muros cayeron no después de la séptima vuelta. Los muros cayeron cuando todos unánimes dieron un grito de guerra, un grito de júbilo. Yo quiero decirte que lo que el enemigo quiere quitarte es tu grito. Toma tu grito, toma tu oración, toma tu grito. Que tu circunstancia sepa que aún no has dejado de creer. Que la enfermedad sepa que aún no te has detenido. Porque si hasta este día me ha ayudado Jehová, es porque Él aún tiene planes conmigo. Oh, así es, así es, así es, así es, así es, así es. Aún que el enemigo venga como río, Dios levantará bandera. En el contexto, en el hebreo, significa que Él pondrá fortaleza. Oh, río, puedes venir, pero no podrás hundirme. Enemigos se podrán levantar. Pero tú ni te preocupes, porque Dios se encarga de condenar las lenguas que hablan en contra de ti. Porque sin ellos saberlo, no hablan de ti, hablan de la unción, de la presencia, del propósito de Dios dentro de ti. Déjalos que hablen, deja que se burlen, deja que te critiquen. Quien te dio el llamado no fue tu circunstancia, no fue tu imposibilidad. Quien te dio la promesa que los muros caerían, no fueron los muros, ni fueron los de Jericó, sino que fue Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que cansarte de seguir en lo mismo y decirle al Señor: este es el día de mi iluminación. Este es el día donde grito más fuerte. En esta semana yo miraré la grandeza de Jehová. Oh my God. Siento como hoy Dios está sanando. I feel how God is bringing healing. Jesus. Siéntelo ahí donde tú estás. Este es tu momento. Este es tu momento. Para este momento Dios te trajo. El enemigo te quería silenciar y a él se le olvidó que nadie puede silenciar a aquellos que persiguen la presencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú persigues la presencia, será cuestión de tiempo para que la presencia te persiga a ti. Y aún donde tú ya planeabas dormirte y silenciarte, acostarte, la presencia llegará. Tú hoy que me estás mirando, que estás en un hospital, quizás estás pasando por un tratamiento de cáncer, quizás estás en terapia intensiva, quizás tienes un familiar en coma, quizás acabas de perder tu empleo, tu casa, quizás un hijo murió, quizás acabas de perder tu auto, quizás el doctor te acaba de dar un diagnóstico. No sé cuál sea la temporada de tu vida. Quizás estás pasando por un divorcio. Quizás tu esposa se fue y te dejó y no sabes por qué. No conozco tu estancia. Quizás la universidad no te aceptó y te sientes fracasado o fracasada. No conozco tu estancia, pero créeme que aún en medio de todo eso, la presencia del Señor está contigo.
Nada puede ser demasiado grande para silenciarte. ¡Ja! Jesus. Jesus. Pelea, pelea. Pelea, pelea, pelea. Pelea por tus promesas. Aunque parezcas estar ebrio, pelea por tus promesas. ¡Ja! Oh my God. Que si el enemigo quiere venir por ti, tú pelea, porque Dios va contigo. Que aunque si la muerte quiere venir por ti, no, tendrás que pelearme. ¡Ja! En un bastón, pero tendrás que pelearme. En el hospital, pero tendrás que pelearme. En el diagnóstico, pero no, yo no voy a permitir que el diagnóstico oh my God, me derrumbe lo que Dios me ha prometido. Toma tu audacia. Cíñete con poder, con autoridad, con fe inquebrantable, para poder perseguir la presencia donde otros han aprendido a vivir sin ella. Alguien déle un fuerte aplauso a Dios en este lugar.